Ayer estaba hablando acerca de todos los mecanismos que generan que el cuerpo entre en una sobrecarga. Acuérdense que la sobrecarga se empieza a activar cuando la amígdala empieza como a encenderse, 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 lo cual activa al cortisol, que es la hormona del estrés, y entonces entramos como este proceso de estrés-tensión desde el sentido biológico, es decir, desde todas las hormonas que ya empiezan a suceder dentro de nuestro cuerpo, la química, ¿no? La bioquímica de lo que nosotros estamos generando. Y entonces les comentaba que parte de lo que a mí me interesa es que por eso nos reaproximemos al cuerpo para desarrollar herramientas para sacar al cuerpo del estado de alerta, ¿no? El estado de supervivencia, contemplando y entendiendo desde la bioquímica, ¿no? De nuestro propio cuerpo, cómo nosotros estamos generando, o sea, cómo a partir del estrés se genera como toda esta bioquímica en nuestro cuerpo que genera ansiedad y que genera como una serie de cosas, ¿no? El reaprendizaje de la relación y de la reaproximación con nuestro cuerpo y nuestro movimiento, desde mi perspectiva, no solamente tiene que ver con moverte diferente, no solamente, insisto, tiene que ver con el hacer correr, el hacer como una actividad, el hacer una actividad que nos lleve a pues simplemente sudar o fortalecer el cuerpo o subir más la pata o tener más elasticidad. A mí lo que me interesa es que nosotros entendamos que tenemos ciertos programas instalados y de alguna manera integrados en nuestra manera de pensar y de sentir. Y una de las formas del reaprendizaje, a mí me parece, es que la mente sepa qué onda es. Y creo que lo que sucede es que muchas veces nuestra aproximación al cuerpo es muy física. Hemos aprendido como a disociar que el movimiento no está asociado o integrado a la forma en que pensamos y a la forma en que sentimos. Una de las formas de poder reprogramar o reintegrar nuevas formas de aprendizaje, pues desde mi perspectiva tienen que ver en qué es lo que estamos viendo y dónde ponemos la atención. Cuando nosotros pensamos en el cuerpo como un rompecabezas de unidades, es decir, el brazo, el hombro, la pierna, la cadera, como si fuéramos así como ensambladas, ¿no? Como yo siento que eso lleva a movernos de una manera diferente, ¿no? A que si nosotros entendemos al cuerpo desde un proceso integrado. Cuando apareció para mí el tema de las cadenas musculares, aunque ustedes no lo crean, no fue sino después de 15 años de bailar. O sea, si bien sí recuerdo que en la Academia de la Danza en el Limba sí nos dieron clases de anatomía y sí entendía, ¿no? Que para poder subir la pata hasta acá teníamos que rotar la nalga y teníamos que hacer quién sabe cuánto, porque ya ven que a alguien se le ocurrió que estético es que abras las patas así, y entonces tienes que rotar todos los músculos para poder abrir las rodillas, en fin. Pero bueno, en ese momento estaba muy chiquita y pues así, bueno, pues así es la danza, hay que rotar, hay que caminar como pato y danza es pararte en puntita, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí obviamente yo ni lo cuestionaba, ni siquiera entendía una relación con mi cuerpo de nada, nada más me decían hazlo y yo lo hacía, ¿no? Cuando entró al afro, pues lo que pasa es que el afro no trabaja sobre la deformación del cuerpo como el ballet, ¿no? El ballet sí trabaja, sí construye una movilidad a partir de la deformación del cuerpo, pero la danza africana no. Entonces como que me relajé, ¿no? Así porque los africanos pues bailan con los pies hacia adelante, sí, eventualmente entendí que toda la danza africana se gestiona desde la cadera, ¿no? Pero aún ahí no había entendido, no había llegado a mí la palabra cadena muscular, fascias musculares, músculos esqueléticos. Eso realmente llegó a mí con el Feldenkrais cuando me rompí la rodilla, ¿no? Y la magia de la sanación de este proceso tuvo que ver con justamente eso, en aprender a pensar a mi cuerpo no como elementos ensamblados, sino como un proceso conectado a través de cadenas, ¿no? Y sobre todo, gracias al Feldenkrais y pues, a toda la enseñanza de Laura Cermeño, a entender que el esqueleto, ¿no? O sea, nuestro esqueletito, pues tiene que moverlo, tiene que estar conectado, ¿no? Y cuando se desconectan las articulaciones por la falta de fuerza en los músculos, pues es cuando se genera muchísimo dolor, ¿ok? Bueno, cuando nosotros empezamos a entender este proceso, ¿no? Integrado, imagínate así las capitas de todo el entramado de tus músculos, desde la punta de tus pies hasta el cuello y la cabeza. Es muy interesante porque entonces el dolor que tienes en donde la parte que tengas, la empiezas a entender de manera diferente, ¿no? Por eso cuando yo llegué con Laura Cermeño,
mi terapeuta de Feldenkrais, que está en la Ciudad de México, y llegué la rodilla, la rodilla, la rodilla, y me duele la rodilla, la rodilla, la rodilla, la rodilla, y entonces ella me miró, me hizo un proceso ahí de integración y me dijo, deja de pensar en la rodilla y nos vamos a concentrar en la cadera, ¿no? Y yo, ¿qué? No, así como que después de 5 años de la rodilla, la rodilla, la rodilla, no podía creer que alguien me dijera, ya no pienses en tu rodilla. Y yo era así como que la vi así, pero si todo se trata de la rodilla, ¿no? Porque en ese momento el nivel de dolor de rodilla a 5 años de la cirugía era 11, 12, 13, ¿no? O sea, me dolía muchísimo, ya estaba a punto, en verdad, una semana más y yo hubiera comprado un bastón. Ya no podía caminar, era horriblísimo el dolor. Cada paso me dolía, era ¿no? Así como que, ¡oh! Era un pellizco, ¿no? Pero el nivel de la asiática que traía era 8, o sea, era bastante fuerte. Y entonces me dijo, nos vamos a la cadera. Ok. Ya en ese momento a mí ya estaba así como que en sus manos, no tenía nada que perder. La rendición, o sea, no hubo de otra, ya me tuve que rendir a ella, porque lo que seguía era una cirugía, ¿no? Y no bailar, en fin. Y tómala que en 3 meses se me quite el dolor de rodilla. Yo no lo podía creer. Y ya les he contado, ¿no? Que yo iba a las terapias con ella y me movía así, ¿no? Ti, 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 de apenas y se movía y yo salía y decía, con esta estupidez, así, ¿no? Porque no podía creer que con tan poquito, tan así, tan, con eso, yo decía, con esta estupidez me voy a curar. Decía, no lo puedo creer. Y bueno, pues en 3 meses, en 3 meses me quitó el dolor, que en ese punto no era importante ya bailar. Lo importante era caminar sin dolor, porque mira que des un paso y te duela, es un infierno. Por eso puedo ser muy compasiva con la gente que vive con dolor, porque ya estaba ahí y es deprimente que el cuerpo te duele. Pero bueno, lo que les quiero decir es que si tú tienes cierto tipo de dolores, te va a ayudar mucho más a entender el dolor como un proceso que como la zona aislada que te está doliendo. Varias de aquí tienen temas aquí en los intercostales con el tema de las costillas. Créanme que yo lo he estado reflexionando, ¿por qué duele aquí? ¿Por qué a alguien le debe de doler aquí? Ah, claro, también hay quienes han pasado por cirugías, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, yo tenía muy en mente que pues, 4 cirugías, 4 epidurales en mi cuerpo, pues evidentemente debieron de dejar un rastro. Que te metan el cuchillo y que te corten una fascia muscular, pues debe de dejar un rastro. Y aparte, cuando, desde mi perspectiva, eso es como si tienes cirugías, pues obviamente se generan cicatrizaciones. Las cicatrizaciones son muy duras y tiesas. Entonces yo creo que quienes hemos pasado por cirugías podemos tener la tendencia a que nos duela, porque mover por dentro una cicatriz, pues es una fibra más dura que si no te pasó nada, ¿no? Bueno, entonces a lo que voy, que me interesa redireccionar su cerebro así con todo ese conocimiento y toda la capacidad creativa, ¿no? Y del cerebro como orquestador, cuando la conciencia está así como clara de, no había entendido cómo eso, va. Y cuando tu cerebro lo entiende, y tu cerebro entiende por qué es importante que tu esqueleto esté alineado, por qué es importante generar espacio para descontracturar la tensión en la cadera, entonces la atención, vamos a poner la atención en donde tenemos que poner la atención, que no es nada más, mira, muévete así, ya está, imítalo, uno, dos, uno, dos, un proceso repetitivo, un proceso de imitación, un proceso donde sí estamos moviendo el cuerpo, pero no está la intención ni la atención en donde debe de estar. ¿Qué es lo que yo les estoy invitando? A que su atención active, ¿no? Así desde tu conciencia y tu presencia, la noción de las cadenas musculares que se integran, de las cadenas musculares que empiezan a generar, no es el brazo, es el brazo con el hombro y el trapecio, no es el cuádriceps, es el cuádriceps con el abdomen, no es la costilla ahí, las costillas aquí, es la costilla con todo lo que une, ¿no? La cintura, la cadera, ¿no? La columna vertebral, no es la rodilla. La rodilla viene desde toda la conexión de la cadera y tu pie. No es así, ¿no? Entonces, cuando ya, si te duele algo, o sea, si dices, ay, aquí tengo un dolor o traes una historia, como que en cierto lugar, entonces es que tú empiezas a mirar tu cuerpo como una conexión que a lo mejor el punto donde te duele no está generado en el punto, que eso fue lo que pasó claramente con la experiencia que les acabo de contar, ¿sí? Cuando se reguló el tema de la ciática, se quitó el dolor de la rodilla. Y ahí sí yo dije, no manches, ¿qué? O sea, todo el dolor de la rodilla venía de todo menos de la rodilla. Eso como que me costó mucho trabajo integrarlo, así que digo, ¿cómo? No, pero el problema aquí es el dolor, pero sí, pero el problema no está originado aquí, el problema está originado en la ciática, en que estaba caminando chueco, en una serie de procesos que no tenían nada que ver con la rodilla. Entonces, por eso se los comparto,
para que en el trabajo que estemos haciendo en el piso, entonces esta conciencia de, a ver, vamos a mover la cadera, no pienses la cadera, ¿no? Piensa en todo el conjunto de procesos de las cadenas musculares que vamos a activar para que entonces movamos la cadera desde otro lugar. Eso me decía mucho Manolo Vázquez, mi maestro de contemporáneo, maître del Ballet Nacional de Cuba. Decía, mueve el esqueleto, ¿no? Y justamente la técnica de danza contemporánea afrocubana es todo es ondulación, todo es ondulación. Y es el único, aparte de Laura Cermeño, que decía, mueve las tripas, mueve. Yo pensaba que era broma y me reía, hasta que entendí que no estaba bromeando. Está diciendo en una contracción, contrae el páncreas, contrae el hígado, contrae todo, ¿no? Porque los órganos también se mueven. Entonces, pongamos la atención en donde hay que ponerla y invitemos, por eso, a generar nuevas rutas de la movilidad desde la conciencia de la dirección de tu cerebro, ¿vale? O sea, es como, por eso les digo, empieza a entender a tu cuerpo como un proceso conectado por las cadenas musculares, envuelto a través de las fascias musculares. Por eso es muy importante activar los músculos esqueléticos y entender cuál es el tipo de fortalecimiento que realmente estamos necesitando, porque no es fortalecer por fortalecer. Mañana hablaré acerca del tema de las emociones en relación a la movilidad. O sea, bueno, pues entonces hoy activemos nuestras fascias musculares, nuestras cadenas musculares y esta conciencia de la integración de la movilidad, no como un robot ensamblado, sino como un proceso en movimiento, ¿va? Venga.